Es que el dinero es muy importante, seas hombre o seas mujer. Entonces, si tú tienes dinero, tienes una vida profesional, tú puedes elegir. Entonces, claro, antes no podías elegir. Margaret, ¿qué serían los divorcios grises? Ahora estamos viendo en el despacho y son divorcios de gente que tiene de 50 años para arriba. Ha estado casada 30, 40 años, que lo tienen todo muy claro. Pues es gente que ya ha tenido, por lo general, sus niños, se ha preocupado de la crianza, ya los hijos son mayores, que es cuando ha empezado a pensar más en ella o en él, o se ha dado cuenta que esa relación no iba a ningún sitio. Bueno, como tú tienes patrimonio, cariño, pues hacemos separación de bienes. Pero luego yo no pienso en mi patrimonio. Entonces hay un divorcio y me encuentro con que mi pareja, como tenía muchos bienes, pues esos bienes le ha ido rentando dinero. Y yo, como he ignorado que yo tenía que pensar en mi patrimonio porque tenía separación de bienes, lo que yo he ganado ha ido a la casa y yo estoy sin nada. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tenemos a una invitada muy especial que para los amantes de las relaciones, hoy tengo conmigo a Margaret, experta de divorcios, es abogada. Entonces, Margaret, muchas gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado, es un placer. Margaret, para personas que no te conozcan, ¿quién es Margaret? Margaret es medio guiri, de padre alemán, de madre española, nacida en Londres. Me vine aquí de pequeña, estudié en un colegio español, hice la carrera en España y soy abogada de divorcios. Llevo 14 años con despacho propio, defendiendo los intereses de mis clientes ante la administración, ante los tribunales, y me encanta mi trabajo. Yo creo que a la audiencia le encantará saber cómo empezaste un poquito tu motivación acerca del tema de los divorcios. Cuando la gente viene y me dice, ¿tú por qué decidiste hacer derecho? Yo no sabía que tenía una vocación para ser abogada, pero sí me acuerdo que mi abuela me decía, mira, la abogada de los pleitos pobres. Y me lo decía porque yo me acuerdo que salía en defensa a mí cuando todo el mundo va en contra de alguien, a mí esa persona me da muchísima pena. Y entonces, de pequeña, intuitivamente yo los defendía. Empecé la carrera no muy segura y descubrí después de unos años, después de los 3 primeros años, porque cuando yo estudiaba Derecho era aburridísimo. Ahora es más divertido, pero yo no entiendo cómo se puede hacer de una práctica profesional que es tan interesante una carrera tan aburrida cuando yo la estudié. Ahora creo que han cambiado las cosas. Yo empiezo haciendo Derecho y ya como a partir del 3er año yo empiezo a descubrir que a mí me encanta. Termino la carrera y yo siempre he querido hacer algo de derecho y relacionado con las personas. Y cuando yo terminé, pues estaba muy de moda entrar en las grandes auditorías y a mí eso no me gustaba. Y entonces empiezo en un despacho, pues como todos los abogados, empiezas en una situación precaria dependiendo de tus padres y trabajando como pasante. Mi carrera siempre ha estado muy relacionada con mi vida profesional, yo me voy a vivir a otro sitio, ya soy independiente y lo que me ofrecen en un despacho es trabajar gratuitamente y decido poner, aparco un poco lo que es derecho. Tengo una empresa de enseñanza y luego vuelvo a Madrid y decido poner mi despacho. En aquella época yo ya tengo más madurez, me divorcio y una cosa que me pasa entonces es que empiezo a entender a mis clientes que se divorcian. Cuando era jovencita, tú trabajas, les ayudas, pero yo no les entendía. Y empiezo a entenderlos cuando ya tengo una madurez. Y además muchas veces me dicen mis clientes, ¿tú qué pasa? ¿Que tienes una bola y sabes lo que me pasa? Y yo pienso, no, pero yo he estado allí. Y yo tuve un buen divorcio, pero sé el dolor que produce y de eso se sale también. Y la batalla interna que
que supone pues reconocer que una relación no funciona, haber intentado todo y optar por la vía del divorcio. Hay muchos profesionales que te pueden ayudar, psicólogos, abogados, hay mediadores, y cuando ya llegan al despacho muchas veces ya han pasado por todo eso. Hay a veces en que no, hay a veces en que hablas con la persona, pasa un tiempo y decide reiniciar la relación. Lo bonito de un despacho es que un despacho, a mí me dice todo el mundo, ¿y qué es un despacho? Y digo, pues es Netflix, pero Netflix de verdad. Cuando la gente viene al despacho, viene con problemas y nosotros estamos para solucionarlos dentro del marco legal que hay. No somos una tanqueta militar. Cuando me dice alguien, pues vamos a por él y tal, bueno, tendremos que ir, pero dentro de las armas legales que hay. Tampoco somos Al Capone. O sea, dentro de lo que podemos, hacemos lo que tenemos que hacer atendiendo a lo que el cliente quiere, pero también a las posibilidades que hay dentro de la ley. Y es mágico tratar con personas, descubrir a la persona y luego la satisfacción cuando termina un procedimiento de que te diga alguien, muchas gracias, me has ayudado un montón. Eso tiene un valor inmenso y muchas veces piensas, bueno, pues yo es que he venido aquí para esto. Brutal, me parece brutal. Gracias, Margaret. ¿Por qué estamos teniendo como una tendencia alcista de divorcios en España? España, según las estadísticas, es el tercer país en Europa que tiene divorcios después de Alemania y Francia. No sé si es una tendencia alcista o si es debido a las circunstancias. Ya no hace falta casarse por obligatoriedad. Si nos remontamos a unos años, sobre todo si eras una mujer, tu única forma de ser algo independiente y de tener un poder decisorio en la sociedad era casándote. Yo me acuerdo cuando era jovencita, hace unos cuantos años, pues finales de los 80, principios de los 90, en una peluquería un grupo de mujeres empezaba a hablar, porque en la peluquería las mujeres hablan mucho y a mí son sitios que me encantan. Siempre he pensado que hay mucha libertad para hablar y bueno, pues estas señoras hablaban de cuando se casaron. Estas señoras ahora tenían que tener ahora 80 y algo años, y lo que me llamó la atención es que todas decían que querían casarse para salir de su casa. Ninguna dijo que se quería casar porque estaba enamorada, que igual sí, y como todas estaban allí, pues le daba vergüenza decirlo. Pero a mí me sorprendió, y sí es cierto, te casabas para ser de alguna forma independiente, aunque dependieras de tu marido. Para abrir una cuenta tenías que pedir permiso y claro, también dependía de cómo fuera tu marido. Entonces, eso por un lado. Luego ha cambiado la sociedad. No hace falta casarse para tener importancia en esta sociedad, para decidir. Entonces, sí es cierto que hay menos matrimonios y sí es cierto que hay más divorcios. Pero yo creo que es desde mi punto de vista, es algo social. No lo veo preocupante. Luego, una cosa que no se dice también, es cierto que hay muchos divorcios, pero dicen también las estadísticas que un 50% se vuelve a casar otra vez a los 5 años, con lo cual tantos divorcios, si quitas ese 50%, tampoco hay tantos, aunque los hay. Y luego también dicen las estadísticas pues, que un tercio se divorciará en los primeros 20 años. Y luego que de 1 de cada 5 matrimonios se divorciará a los 10 años. Y 1 de cada 8 matrimonios se divorciará a los 7 años. El divorcio se produce también, la vida es más larga que antes. Es que han cambiado las circunstancias sociales, ha cambiado nuestra expectativa de vida. Entonces, independientemente de lo que digan las estadísticas, yo te puedo decir lo que veo en el despacho. Yo en el despacho veo que hay
un momento, tú te enamoras, claro, entra toda la parte hormonal, adoras a tu pareja, tenéis un niño y ese niño nace. Y claro, tú al principio no hay niño, entonces todo es para ti, para mí. Y un hijo da muchísimas cosas, pero es cierto que también requiere muchísimas cosas. Entonces, el niño no duerme, el niño llora. Tú tienes que ser el marido maravilloso, el compañero maravilloso, el padre maravilloso, el trabajador maravilloso, y ella tiene que ser, ella o él, la compañera ideal, la trabajadora ideal. Cuando digo él o ella, también puedo decir él o ella a ella. Y claro, no, es que muchas veces no das y luego no duermes bien. Y entonces eso, cuando el niño, sobre todo cuando el niño tiene 2 años, yo veo que es un momento, digo en general, que hay excepciones, por supuesto, que es un momento en que yo veo que se producen divorcios. Se lleva 3 o 4 años casados y yo lo veo en el despacho. Otro momento donde se producen divorcios, pues cuando los niños son adolescentes. Un adolescente está creciendo, se está planteando muchas cosas, requiere mucho de ti y luego también tú eres más mayor, quizás estás entre los 35, los 40 años, ves que hay vida afuera, te planteas quizás si lo estoy haciendo bien en mi vida y ese es otro momento. Y luego otro momento es cuando ya ha pasado mucho tiempo, gente que dice que se quiere divorciar después de muchos años de matrimonio. Eso es lo que yo veo en el despacho. ¿Crees que se puede llegar a tener un buen divorcio realmente? Sí, definitivamente sí. Va a depender mucho de la madurez y ya que estás en un divorcio y no es un momento fácil, tú puedes, dentro de todo ese dolor, porque un divorcio tienes un momento de dolor, tú puedes hacerlo más fácil. Y además te puedes apoyar en especialistas, porque tienes psicólogos. Yo le digo a mis clientes, tú tienes un abogado, o sea, no discutas con él o con ella. Y si ves que estás discutiendo mucho, dile, mira, este tema me frustra mucho, vamos a solucionarlo entre los abogados. Te puedes apoyar en otros profesionales. Y luego, claro, yo diferencio entre un divorcio con niños y sin niños. Sin niños suele tener menos complejidad y menos drama. Con niños, pues, necesitas una serenidad, necesitas pensar que tú tienes un hijo que te está viendo, que todo lo que tú hagas influye en ese niño. Todos los profesionales del derecho nos duele ver cómo se manipulan a los niños. Es que lo ves. O sea, es que hay progenitores que manipulan a sus niños. Y hay un síndrome que es el de la alienación parental, que decimos en los juzgados, que hay a veces en que tú como abogado lo ves porque te ha explicado el cliente, porque llevas el caso con varios meses, pues que hay a veces en que no se ve. Tú quizás estás batallando por una cosa, pero yo aconsejaría a la gente que se está divorciando que piense en el largo plazo, porque un divorcio es algo doloroso, pero también es una oportunidad para una nueva vida. Es una vía de solución para algo que no ha funcionado. Entonces, si tú ves que no te ha funcionado, que te vas a divorciar, tú al padre o a la madre de tus hijos, tú vas a tener una conversación con esa persona durante muchos años. Entonces, de ti depende destrozar todavía de comunicación o no. Claro, tú me puedes decir, pues es que conozco a fulanito, eso es imposible. Sí, hay a veces en que está tan enquistado el problema que es muy difícil. Pues yo creo que aún así sí te puedes plantear, bueno, esto está fatal, yo no puedo manejar esta situación, me voy a apoyar en los profesionales y para eso estamos. Yo cuando hablo con el otro compañero, yo no tengo todo ese dolor emocional. Entonces yo voy a ser objetiva, voy a utilizar las leyes, voy a velar por mis clientes y voy a luchar por los intereses de mis clientes, pero también voy a ver qué dice la otra parte y al cliente le puedes decir, mira, por aquí tienes más posibilidades, con un juez por aquí tienes menos posibilidades. O sea, los profesionales están para ayudarte y además los profesionales no están implicados emocionalmente. Entonces son más objetivos. Apóyate en ellos, piensa a largo plazo.
dentro de todo el dolor, intenta serenarte. Y yo sé que es muy difícil, pero lo vas a agradecer a largo plazo. Y además luego la vida da muchas vueltas. Y a ese padre o a esa madre de tus hijos, tú te los vas a encontrar en una comunión. Y luego los hijos crecen, porque los hijos parece que son unos enanos que no se enteran de nada, pero en unos años van a ser unos adultos y fruto de lo que van a ser va a ser lo que han visto en casa. Y fruto de lo que han visto en casa va a ser problemas o traumas que van a tener. Entonces tú, como progenitor, tienes una responsabilidad. A mí cuando me dicen, bueno, es que yo no me voy a casar porque luego hay un divorcio, pero igual lo que tú no sabes es que si tienes hijos, aunque no estés casado, ya hay una separación de pareja o tú quieres regular unas visitas con los niños, hay una cosa que se llama medidas paternofiliales y el procedimiento es muy parecido a un divorcio. Con lo cual, te cases o no te cases, si tienes hijos, tú vas a tener una responsabilidad. Aparte de la de cuidar y la de alimentar a un niño, tú vas a tener la responsabilidad de regular unas visitas si el niño no tiene pareja. En fin, tiene una responsabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no me caso, no tengo niños. Pues no salgas de tu casa porque te puede pasar algo. O sea, son las cosas de la vida. Pero tener unos hijos requiere una gran responsabilidad. Brutal, Margaret. Que es así. ¿Qué influye en un divorcio? ¿Qué es lo que influye en un divorcio realmente? A ver, claro, en el momento que hay, si esa es la pregunta, Sí. Cuando hay hijos, claro, lo que más influye es la capacidad económica. Y los puntos donde suele haber más conflicto es las visitas de los menores y la pensión. Y ahí es donde se forman las grandes trifulcas. De todas formas, yo te estoy hablando de la parte más conflictiva. Yo tengo que decir que la mayor parte de los divorcios al final acabamos llegando a un acuerdo, pero las partes que más van a tener conflicto van a ser esas dos. ¿Por qué? ¿Qué tipo de divorcios hay con sus tiempos, sus plazos, para que las personas se pongan un poquito en contexto? Sí, tú en España te puedes divorciar de mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo, lo dice la palabra, nos ponemos de acuerdo los dos y entonces firmamos un contrato que jurídicamente se llama convenio regulador. Y claro, si hay menores, vamos al juzgado. Pero el juzgado ya no es un juicio. Tú vas al juzgado y te dicen, ¿se va usted a ratificar? Los abogados empleamos palabras muy raras que no entiende nadie. Ratificar es decir, ¿viene usted a decir que está de acuerdo con lo que se ha firmado? Pues sí. El juez o secretario judicial puede preguntarte, ¿y esto de aquí? No estoy muy seguro. Pero eso es lo único que va a pasar. Y eso es divorciarse de mutuo acuerdo. Va a depender de los juzgados. En 3 meses tú puedes tener, si hay un acuerdo, un divorcio. A ver, los tiempos no dependen de mí, yo se lo digo a mis clientes. Los tiempos dependen del juzgado. Y hay juzgados que es que tienen demasiado trabajo y van más lentos. Claro, es que me ha tocado un juzgado muy lento. Bueno, es que está hasta arriba de trabajo. Pero bueno, 3 meses, vamos a poner aproximadamente. Un divorcio contencioso es que no se ha llegado a un acuerdo. Y como no se ha llegado a un acuerdo, se inicia una demanda. Entonces, imagínate que yo inicio una demanda. Yo pongo mi demanda y pongo qué es lo que ha pasado y qué es lo que pido. La otra parte tiene 20 días laborales para contestar, que más o menos es un mes. Y entonces contesta. El juzgado lo recibe, ve si están de acuerdo con la ley y establece un día para la vista, para el juicio. Y entonces allí, claro, están las fases del juicio y hay una sentencia. Cuando hay menores, hay un fiscal, porque aparte del juez o la jueza está el fiscal o la fiscal. Hay a veces en que es necesario pedir una psicosocial, que decimos. Una psicosocial es que los juzgados tienen un equipo y ese equipo valora psicológicamente a ese menor o a esos menores. Claro, ¿qué pasa? Que como hay tanto trabajo, hay a veces en que tú pides una psicosocial y el procedimiento se alarga casi un año. Bueno, y hay juzgados en que van con mucho más retraso.
Es decir, que un divorcio contencioso puede tardar muchísimo más. Luego hay otra posibilidad de que vaya más rápido, que es divorciarse ante un notario. Fíjate, yo en Barcelona he firmado varios divorcios, sí, ante notario. Pero claro, ante notario es cuando no hay menores o cuando no hay alguien que dependa de ti. Por ejemplo, un niño que sea mayor de edad, pero que tiene alguna discapacidad y es dependiente de uno de los progenitores. Si no hay menores y no hay dependientes, se puede uno divorciar en una notaría. El divorcio en una notaría necesita un abogado y necesita que previamente haya el convenio regulador que decimos, que es el contrato que dice que las dos partes están de acuerdo. Brutal. Y esas son las tres formas. ¿Deberíamos de ver o no ver el teléfono de nuestra pareja? ¿Puede ser algo castigo Pues mira, penal? es un delito. Es un delito. Y además, si hay agravante, agravante quiere decir que se agrava la pena siendo pareja. La Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 8, habla del derecho a la intimidad. Eso se recoge en nuestra Constitución española. Porque la Constitución española es del año 77 y te dice que se garantizará el secreto de las comunicaciones. Y luego, claro, la Constitución habla de la correspondencia, de teléfonos y telégrafos. Claro, esto era en el año 77, la Constitución, no había Internet, ni móviles, pero ahora hay Internet y móviles. Y el Código Penal, en el 197, lo castiga. Entonces, tú no puedes mirar de ninguna manera el móvil de tu pareja. Entiendo que todo esto me lo preguntas porque muchas veces se habla de infidelidades que se han descubierto en la pareja. Tienes que pensar que tú no debes y no puedes. Y si la otra parte puede demostrar, pues claro, luego tienes que demostrar que tú has entrado en ese móvil, te puede denunciar. O sea, no se mira el teléfono de la pareja. Es como antes, correos, los sobres. Tú no podías abrir los sobres de otra persona. Pues no puedes abrir el móvil de otra persona. Luego, ¿qué pasa en el día a día? Antonio, que estoy en la ducha, cógeme el teléfono. Y entonces Antonio coge el teléfono y oye, ¿cómo está mi leoncita? ¿Cómo está? Y entonces, claro, ya ahí se ha descubierto algo. O resulta que alguien se ha dejado... oye, pues María, ¿qué haces? Pues estoy de congreso y soy ya chunda. Y a otro, María. Entonces, claro, así es como se descubre muchas veces. No puedes cotillear el móvil de tu pareja. No puedes. ¿Por qué crees que es un momento muy duro? Tú que habrás pasado muchos divorcios, ¿por qué es un momento muy duro para la pareja y para los niños en sí? Es un momento duro porque cuando tú empiezas una pareja, me da igual que sea de hecho, que te hayas casado, tú pones muchas ilusiones. Esa persona entra en tu intimidad. No es el amigo que se va a tomar café, es la persona que está en tu círculo básico. Entonces, tú has echado ahí toda tu ilusión, económicamente también has llegado a un acuerdo y ves que eso no ha funcionado. Y tienes que afrontarlo. Y entonces estás en un divorcio. ¿Un divorcio es un drama? Yo no lo considero un drama. Considero que es una situación difícil en tu vida, pero también lo considero una oportunidad. De un divorcio, además, aprendes mucho. Y la vida, además, ahora es bastante larga. Yo lo comparo, no es igual, porque ya te digo que en un divorcio son los sentimientos, hay muchas cosas girando en una pareja y en un divorcio. Pero muchas veces tú estás metido en un negocio y te sale mal. Te puedes arruinar, puedes tener una enfermedad. Y son cosas que en esta vida sales. Pues de un divorcio se sale también. Date cuenta, y a mí me pasó, y esto ya es personal, cuando tú
estás casado o tienes una pareja, aprendes mucho de ti mismo. Porque tus padres, en general, te van a querer como eres. Pero cuando tú estás conviviendo con alguien, pues entonces somos muy simpáticos y muy majos socialmente, pero todos tenemos nuestras cosas. Y entonces una pareja te da mucha información de ti mismo. Y además, yo lo cuento, por ejemplo, en mi caso. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y tú tu divorcio? Bueno, somos dos buenas personas que no pudieron vivir juntas. Eso no significa que uno sea peor que otro. Y tú tendrás amigos, por ejemplo, que digan, bueno, fulanito qué bien me lo paso, pero es que yo sería incapaz de vivir con fulanito. Eso no significa que fulanito sea peor que tú o mejor que tú. Simplemente hay cosas que salen y cosas que no salen en esta vida. Entonces, tienes en el momento que te divorcias tu batalla interna, pero de eso se sale. Yo creo que se sale más maduro. Y tú ya decides si tú quieres volver a iniciar otro matrimonio, otra relación o no, pero también es una oportunidad, porque tienes que estar con una persona que no está funcionando una situación el resto de tu vida. La vida es muy larga, ¿eh? En teoría, claro. Luego. Porque, Margaret, ¿qué motivos son los más frecuentes que tú has visto que llevan a un divorcio? Bueno, de eso hay muchísima literatura, la Asociación de Abogados de Familia dice unas cosas, las estadísticas otras, pero fíjate, yo lo que siempre veo es la falta de comunicación. Eso es uno de el principal motivo. Otro motivo es evoluciones personales distintas. Y luego, claro, un matrimonio, digo matrimonio, puede ser también una pareja, de hecho, está rodeado de muchísimas cosas. Las circunstancias económicas, por ejemplo, también es otro motivo. Hay muchísimas cosas porque son dos personas sobre las que el tiempo va pasando, las circunstancias van evolucionando. Entonces, hay gente que se adapta y que llega a acuerdos y hay gente que no. Y todo está bien. Lo importante es que tú seas honesto contigo mismo, creo, ¿eh? Porque mientras hablabas, te he visto que estabas reflexionando. Sí. Y no sé si tienes algún caso que nos puedas compartir, que incluso que haya sido como o muy heavy, o que, por ejemplo, que en medio de un proceso se hayan perdonado. Sí, y bueno, no sé si nos puedes sí, compartir muchos. Y además es una cosa que le preocupa a muchos clientes. Muchos clientes los llamamos clientes, son personas. Hay gente que me dice, bueno, ¿y qué pasa si después de todo esto que he montado, al final pues nos reconciliamos? No pasa nada. Aquí estamos hablando de familia. Esto no es un contrato mercantil y los juzgados están acostumbradísimos a que estas cosas pasen. Yo me he encontrado de todo. Yo he contado algunas veces los clientes que se han metido en el ascensor. Teníamos los juzgados en el tercer piso y han salido del ascensor ya abrochándose, así como un poco arrebolado. Y me dice la procuradora, me da un codazo y me dice, yo creo que ha pasado algo. Y yo digo, pues yo creo que también. Y viene el cliente y dice, creo que vamos a llegar a un acuerdo. Y viene el compañero y me dice, ¿tú has visto lo que yo? El compañero contrario. A ver, es el compañero contrario, pero los dos somos abogados. Él o la. Digo, sí. Dice, pues que vamos a llegar a un acuerdo. Por ejemplo, luego, claro, como tú estás, porque el abogado o la abogada es objetivo, pero como tú estás metido ahí dentro, hay a veces en que estás dolido, igual sueltan muchas cosas, dicen muchas cosas. Y a mí me acuerdo, yo me acuerdo que la procuradora, nosotros por ley el abogado cuando hay un juzgado va con uno o con una procuradora. Y me decía la procuradora, a mí me dice la mitad de eso y no le vuelvo a hablar en la vida. Pero ¿qué pasa? Que tú puedes tener un momento que digas muchas cosas, pero tú has compartido muchas cosas con esa persona. Y es que ¿quién es el abogado o el juez para decirte a ti lo que tienes que hacer? Entonces es una cosa muy frecuente. No te digo que pase siempre, pero pasa a veces. ¿Y cómo afecta a los hijos en el proceso del divorcio? Los hijos, desgraciadamente, son los más afectados. Y además
hay progenitores que los utilizan, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Por eso yo te decía que hay que mirar a largo plazo. Nuestro sistema jurídico, vamos a ver, claro, la gente ve las películas de Estados Unidos, que eso está fenomenal. Y entonces, oye, que si Jennifer López, y entonces viene con unas ideas que en nuestro sistema jurídico no son así, que es muy respetable que en otros sistemas jurídicos lo sea, pero en el nuestro no. Entonces, me ha sido infiel, se va a enterar y quiero que le digas al juez que le he pillado y le he pillado tal día con no sé quién, que se entere, que sea público. Y entonces hay que decirle, mira, yo entiendo tu dolor, pero el divorcio en España no tiene causa. Es decir, ¿qué significa esto? Significa que el juez no va a entrar a valorar eso. No es porque el juez sea bueno o malo, o no es porque... es porque el juez está sometido a la ley. Y la ley española dice que el interés jurídico del menor es una cuestión de orden público. Y entonces el juez o la jueza, el fiscal o la fiscal, por ley, tiene que pensar en proteger a ese menor o a esa menor o a los hijos que tengan. Entonces, claro, esas infidelidades y esas cosas, pues yo siempre lo digo, y estoy exagerando, pero yo siempre digo, bueno, es que como si tuviera un harén. O sea, tú tienes un harén y resulta que tú eres un padre o una madre ejemplar. Tú estás preocupado por tus hijos y te portas bien con tus hijos, el juez no va a entrar en eso. Claro, si tienes un harén tienes un problema un poco logístico. Entonces igual se te olvida recoger al niño al colegio y entonces ahí sí que va a entrar el juez. Estoy hablando en término un poco jocoso y exagerando, pero el interés superior del menor es lo más importante. Y entonces en un divorcio lo que va a valorar el juez y el fiscal es qué tipo de progenitor, de padre o madre, tú eres. ¿Y qué es lo que va a valorar? Pues me voy, pero no me voy, porque ¿qué es lo que va a valorar? Pues si tú eres padre, tú tienes dos obligaciones principales, que es dar de comer a tus niños, da igual que estés en el paro o lo que sea, tus hijos tienen que comer y luego tienes que educarlos y luego tienes que estar pendiente de ellos. Y eso es lo que el juez o la jueza van a valorar. Entonces, lo de las películas está muy bien, pero en el sistema jurídico que hay aquí, eso es lo que van a valorar. ¿Qué tipo de padre o de madre eres? ¿Cómo debería de gestionar una persona un falso maltrato doméstico? Hay muchos y muchas personas tienen ese conflicto de, claro, dicen, he escuchado a muchos hombres decirlo, que por ejemplo la mujer si se pega y llama a la policía, claro, ya me acusa a mí. ¿Cómo debería de gestionar o para dar un poco más de luz? A ver, nosotros tenemos... al revés, perdona. Claro, sí. Nosotros tenemos, para proteger a la mujer, una ley de violencia de género que fue muy innovativa cuando salió y además es una normativa puntera. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, que es tu pregunta? A ver, yo siempre me preguntan, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué pasa con esa ley? Digo, bueno, que haya gente. Siempre que hay una ley, hay gente que se la salta y la utiliza, pero eso no significa que no haya que tener leyes. Entonces, la ley tiene, desde mi punto de vista, la ley está bien, la ley tiene que estar ahí, pero que alguien intente ir por un lado de la ley no significa que la ley tenga que desaparecer. Dicho esto, ¿qué pasa cuando a alguien le denuncian falsamente? Bueno, por la ley de violencia de género, por protocolo, la policía valora cuando se hace una denuncia y va a tu casa. Imagínate que a ti te denuncian así. Entonces, el policía no es que sea malo. El policía está actuando según un protocolo. Entonces, el policía va a ir al sitio y va a hacer una valoración del sitio.
¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tú lo que no puedes hacer es ponerte chulo con la policía y decir, pues ya la sacan, no sé cuánto, porque el policía está valorando si realmente hay un riesgo para la mujer. Entonces, lo primero, calma. No te enfades con el policía. Te van a llevar a comisaría, pero no porque el policía o la policía sean malos, sino porque lo tienen que hacer por protocolo. Ellos están trabajando. Luego oyes cosas como, claro, yo estaba ahí, el policía mirando al infinito. El policía está valorando y haciendo un informe. Y no es tu amigo, no te va a echar el brazo por el hombro. Entonces, eso que lo sepas. Y que sepas que cuando tú estás en comisaría, tú tienes derecho a un abogado. Y tú tienes derecho, pero esto da igual que sea violencia de género o no sea violencia de género, a no declarar en contra de ti mismo y a no decir nada en contra de ti mismo. Normalmente lo que te va a decir la policía es: ¿tiene usted un letrado que usted conozca? Si no, tiene uno de oficio. Aquí estamos todos trabajando. Entonces la policía está trabajando, el abogado está trabajando y entonces te van a llevar a disposición judicial. No te pueden tener detenido más de 72 horas. Entonces, ¿qué tener claro? Colaborar con la policía. Pensar que necesitas un abogado. No declarar nada en contra de ti mismo. Normalmente solemos aconsejar declara en el juzgado. Normalmente, porque también depende de las circunstancias. Y muy importante, tú pensar qué pruebas tienes a favor de ti mismo si te encuentras en esa situación. Pues a una compañera le pasó hace 2 días que denunciaron a su cliente y resulta que su cliente no estaba en el sitio. Entonces le dijo, mira, que he estado con mi hermano en Zamora y esto era en Madrid. Pues bueno, el abogado esa noche estaba llamando, oye, mira, que tu hermano estaba contigo en Zamora, ve mañana al juzgado y por favor decláralo. Y por eso, pensar tú qué pruebas tienes a tu favor. El policía que está haciendo su trabajo no es tu enemigo, para nada, tampoco es tu gran amigo. A ver si le vas a... claro, a ver si no, es que ella me provocó, yo le di un tortazo, ¿para qué? Hombre, pues te estás incriminando. Entonces, y esto es tu derecho fundamental. Y bueno, ya se dilucidará qué es lo que está sucediendo. Pero calma, abogado, y pensar tú en qué pruebas tienes a tu favor. Pero esto es igual, estos son derechos fundamentales. Es para violencia de género o para cualquier caso que te detuvieran de forma injusta. Porque dices que más de 72 horas no puedes estar No, detenido. no puedes estar retenido. ¿Te soltarían después? Sí, lo que pasa que, por ejemplo, en violencia de género y hay otros juzgados, hay juzgados de guardia. Entonces, si te detienen un viernes, probablemente al día siguiente vas a tener, depende de cómo funcionen los juzgados, vas a tener juicio. No te pueden detener más. Hombre, hay casos de terrorismo, hay algunas excepciones, pero eso es lo general, no te pueden detener más de 72 horas. ¿Los casos de divorcio que llegan al juicio? Sí. Y tú me lo dirás en tu caso, ¿son muy elevados o no hace falta llegar siempre al juicio? ¿A qué te refieres? Es decir, cuando tú tienes un divorcio, sí. ¿hace falta ir siempre a un juicio o se puede hacer de otro modo cuando te divorcias de la pareja? Sí, se puede llegar a un acuerdo, el divorcio de mutuo acuerdo. Entonces, no llegas a un juicio. Lo que haces es firmar este contrato que se llama el convenio regulador y entonces el abogado lo escribe y se envía al juzgado. Entonces, pero el juzgado, date cuenta que ahí no hay juicio. El juzgado te llama para ratificarte, para decir que sí. Otra forma sería en el notario, por ejemplo. Claro que tú puedes llegar a acuerdos. Claro que sí. Y de hecho es la intención. Incluso cuando tú vas a juicio, ahora lo que veo que pasa mucho es que dice el juez, que vengan los letrados. Y entonces nos está grabando y entonces vienen los letrados y dice su señoría, pero vamos a ver, no me digan ustedes que no pueden llegar a un acuerdo. Y tú, pero señoría, si es que llevamos aquí 6 meses, sé que esto es imposible. Pero hombre, letrados. Y hay algún juzgado en Madrid que tiene fama de que el juez dice que se sienten los letrados
intenten llegar a un acuerdo. Esto no es porque el juez, es porque el juez por ley tiene que intentar que las partes lleguen a un acuerdo, porque normalmente cuando tú llegas a un acuerdo vas a cumplir más a lo que te has comprometido. Cuando pasa a manos del juez, tú le estás dando a un tercero todo el poder para que decida sobre tu vida. Es que es muy importante lo que se va a decidir ahí. Porque se va a decidir primero tu economía. Si va a haber una pensión, lo que vas a pagar y luego tus visitas a los niños. Y de eso va a depender tu organización. O sea, se están decidiendo cosas vitales para tu vida. Entonces no es que el juez haya decidido esa mañana que hay que llegar a acuerdos, es que el juez por ley tiene que intentarlo. ¿Y lo que es la infidelidad penaliza en un divorcio? No, la infidelidad no penaliza en un divorcio porque desde el 2005 el divorcio no tiene causa. A ver, y muchas veces uno de los abogados lo alega en el sentido de no se ha preocupado de sus hijos, pero muchas veces tu señoría te puede decir, bueno, es que yo en esto no voy a entrar. Es decir, tú cuando te divorcias no tienes por qué decir ahora en estos tiempos, ¿por qué te divorcias? O sea, yo me divorcio y punto. Y el juez no va a entrar a valorar ni a castigarte. No. Te divorcias y punto. Eso reduce la conflictividad y hace que el divorcio vaya más rápido. O sea, el juez tiene que ver que no haya ningún gran desequilibrio entre las partes y que se proteja a los menores. ¿Eso es lo único que le importa realmente al juez en un divorcio? Sí, según la ley. No es que le importe al juez, es siguiendo la ley. A ver, esto que parece tan sencillo no es sencillo para nada, porque estamos hablando de economía, estamos hablando de bienes gananciales, estamos hablando de separación de bienes, estamos hablando de niños, en fin, esto que yo te lo he resumido en 2 palabras, tiene muchísimo detrás. Pero sí, esas son las funciones de su señoría. Su señoría no tiene por qué juzgar si a ti te gustan pues salir mucho o no salir mucho, si alguien es infiel, no es infiel. Su señoría no va a valorar eso. Y no tiene por qué. Además, no es porque su señoría sea bueno o malo. Su señoría, aquí todos funcionamos según los criterios que nos señala la ley. Estamos en un Estado de derecho y seguimos la ley y esa es la ley. Claro, aquí hay algunos que entran y juzgan lo que es la ley, si es correcta o no y si se tendría que cambiar. Es que es lo que tienes en un Estado de Derecho, es lo que tienes que hacer. Aunque el juez tiene cierta discrecionalidad, pero aquí funcionamos por las leyes. Yo cuando viene un cliente le digo sus posibilidades según la ley. No le digo sus posibilidades según lo que piensa Margaret, porque lo que piensa Margaret es lo que piensa Margaret en su esfera privada, pero no es la ley. Y yo soy un profesional. El juez es un profesional, el fiscal, digo él, como podía decir, la fiscal es un profesional. Entonces actuamos según los parámetros que nos señala la ley y así es como tiene que ser. La causa número 1 de divorcios en España, Margaret, ¿cuál sería? Claro, yo ya te digo que no soy socióloga ni no soy psicóloga. Mira, por ejemplo, verás, la Asociación de Abogados de Familia dice que el desgaste, el alejamiento y la falta de comunicación y el estrés por la crianza de los hijos y el trabajo. Hay unas estadísticas estadounidenses que se utilizan mucho y aparece también los problemas de comunicación como el primer motivo. El segundo, los conflictos económicos. Y aquí hay para una serie de Netflix. ¿Porque tú crees que se puede irse a salvar un matrimonio? ¿Se puede salvar un matrimonio antes de llegar al divorcio, por ejemplo? A ver, aquí estamos hablando de la esfera privada y de relaciones entre personas. Yo creo que antes de ir al juzgado, quizás puedas ir a un psicólogo, quizás puedas ir a una mediación. Claro que se puede salvar. ¿Que se pueden salvar todos? No lo sé. ¿Que no se pueden salvar ninguno? No lo sé, pero sí se pueden salvar.
Se pueden llegar a acuerdos. Estamos hablando de la esfera y del ámbito privado y de las relaciones entre las personas. Es como si tú me preguntaras, ¿tú crees que dos socios de una SL pueden salvar su negocio? Pues igual sí, igual se pueden sentar, piensan que están enfrentados y no están tan enfrentados. Se puede llegar a acuerdos. Dice que se suele divorciar también por temas económicos, por celos Mucho. profesionales. No sé si te lo encuentran mucho. Mucho. Eso es otro de los motivos principales. Date cuenta que decimos, cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. O eso decía mi madre, y es verdad. No es porque el dinero entre o salga, es por el conflicto interno que eso te produce. Si tú estás pasando una crisis económica, estás más estresado, igual sale lo peor de ti, la otra persona pues dice, pero ¿esto por qué? Si estás en bienes gananciales, eso afecta al patrimonio familiar, por supuesto que sí. Y luego, claro, muchas veces, y no estoy generalizando porque esto son cosas personales, pero quien gana el dinero tiene más poder. Y hay otras veces en que tú te has casado con fulanito o fulanita, tú eres el que estabas ganando dinero o la que estabas ganando dinero y de repente fulanito o fulanita, pues imagínate, se hace un youtuber famoso y gana millones. Y tú dices, pero si yo era quien aquí aportaba, y hay a veces en que igual tu ego no lo lleva bien. O sea, es que en un matrimonio no es una piedra. O sea, un matrimonio yo lo veo como una membrana de estas que nos ponían en ciencias, que decían una célula y hay una membrana. Uy, perdón, a lo que le va llegando todo. En un matrimonio pasan muchas cosas, un matrimonio va evolucionando. Entonces, yo creo que es una constante comunicación entre las partes y bueno, llegar a acuerdos. Pero claro, nunca se puede generalizar. Es que aquí estamos hablando de dos personas, los sentimientos de dos personas, cómo estas personas ven el mundo, las circunstancias que están cambiando. Tú igual tienes una idea del matrimonio, has llegado a un acuerdo con tu pareja y de repente hay un accidente y todo cambia. Y tu rol, pues igual ya no es de esposo o de esposa, es de cuidador o cuidadora. Tú igual eso lo gestionas muy bien. Tú igual no estás preparado para gestionar eso. Es que ocurren muchísimas cosas en una pareja. Brutal. Es la vida. Ahora entraremos más en detalle. ¿Cómo funciona la custodia compartida o exclusiva y cómo afecta esto a los niños? Bueno, esto es la gran guerra. A ver, una clase rápida, ¿no? Porque dice, claro, ha ganado ella, ha ganado él. Y no es así, no es así. Hay una cosa que se llaman medidas paternofiliales. Y esta palabra así tan extraña significa que para cosas fundamentales de los menores, y estoy hablando de la religión, la educación y una decisión importante porque hay una enfermedad, tanto un padre como el otro tienen que hablar acerca de eso, tienen la misma responsabilidad y se llama medidas paternofiliales. Independientemente de que haya custodia compartida, custodia exclusiva, eso es fundamental. Las medidas paternofiliales es muy difícil que te las quiten. Pero claro, no te estoy hablando, claro, el juez no lo mira como tú y como la otra persona, sino como el niño. El niño tiene derecho a que sus padres decidan sobre cosas tan importantes y a que sus padres estén de acuerdo sobre su religión, sobre su educación, a qué colegio va a ir y sobre enfermedades importantes. Esos son medidas paternofiliales. Pero vamos, yo he visto incluso que ha habido algún padre drogadicto que no podía, digo padre o madre, drogadicto que no podía mantener a sus hijos y el juez no le ha quitado las medidas porque estaba en un centro de rehabilitación. Es decir, es dificilísimo que te las quiten. Esas son medidas paternofiliales. Luego vemos que hay a veces en que hay gente que pide, bueno, pues para la administración, bueno, no te las... Eso es fundamental. Eso está aquí. Y ahora aquí está la custodia. Y la custodia es otra cosa distinta. La custodia es para todos los días. Entonces tú ganes o pierdas como tú pienses, tú vas a tener derecho a decidir en la vida de tus hijos.
como he dicho antes, en caso de una enfermedad, en caso de la educación, en caso de la religión, eso por un lado. Y por otro lado decíamos que está la custodia. Y entonces la custodia puede ser compartida o exclusiva. Compartida, pues que el niño está, digo el niño, ¿cómo voy a decir la niña? La mitad del tiempo con el padre y la mitad del tiempo con la madre. Digo padre o madre, podía decir dos padres, dos madres, da igual. La mitad del tiempo con un progenitor, la otra mitad con el otro progenitor. Por ejemplo, una semana con cada uno, un mes con cada uno. Entonces, claro, económicamente, los jueces ahí dejan un panorama abierto para que las partes puedan llegar a acuerdos, aunque la función del juez es supervisar que ese menor esté protegido y cuidado. ¿Qué pasa? Que ahí no hay pensión, o lo que se hace es, bueno, ¿cuáles son los gastos del niño? El colegio, el autobús y tal, vamos a poner en una cuenta común los dos una parte de dinero. Y yo, cuando el niño esté conmigo, pues entonces yo lo que hago es pagar todo ese dinero. Eso es la custodia compartida. Te estoy haciendo aquí un resumen, esto es una clase de derecho muy resumido. Y luego está la custodia exclusiva. La custodia exclusiva es que un padre o una madre tiene la exclusiva de ese niño. Y entonces el otro progenitor paga una pensión de alimentos, o sea, las pensiones para los niños se llaman de alimentos, y hay un régimen de visitas. Normalmente fin de semana sí, fin de semana no, y 2 días a la semana. Y así es como se organizan. Entonces, claro, hay gente que dice, claro, pues yo he perdido. A ver, tú no tendrás la custodia, pero la custodia en realidad es para las cosas de todos los días. Pero lo importante del menor, tú vas a tener decisión como progenitor que eres. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque ¿cómo se calcula la pensión? Claro, esa es la gran pregunta. Bueno, antes de eso, que te iba hablando de la custodia compartida y exclusiva. Antes, en un primer momento, se daban custodias exclusivas. Pero hay una famosa sentencia del 29 de abril del 2013 del Tribunal Supremo de la Sala de lo Civil que decía: la custodia compartida debería de ser el régimen normal y la custodia exclusiva la excepción. Esa jurisprudencia es que lo dice un tribunal, es la que ahora se sigue. Es decir, se tiende a dar custodias compartidas. Pero, a ver, ahora te voy a hacer a ti una pregunta de examen. ¿Pero qué es lo importante para los jueces? El menor. Entonces, claro, la custodia compartida se da, pero hay a veces en que el interés superior del menor aconseja que haya una custodia exclusiva. Entonces, el juez se va a ir moviendo según él vea cómo ese menor está más protegido y cómo a ese menor, cuál es el progenitor que está más capacitado para ocuparse de él o de ella. ¿Porque esto lo recibe hasta los 18 años o es a más? Que es otro dilema también. Esa es otra gran pregunta. Es que hay muchas otras... Vamos a ir a poco a poco. Sí. Es todo muy interesante. A ver, en un principio, cuando se habló del divorcio y de las pensiones, se decía que era hasta que los menores tuvieran 18 años, las pensiones. De hecho, las custodias, tú con 18 años ya el niño no le puedes decir hay que ir fin de semana sí, fin de semana no. Pero ¿qué pasa con las pensiones para esos menores? Bueno, pues la jurisprudencia, a ver, tenemos el Código Civil y el Código Civil, que es un tacazo así, pero no puede regular lo que está pasando en los millones que hay en España de personas. Entonces los jueces van regulando esas cosas a través de sentencias. Por eso hablamos de la jurisprudencia. Y entonces la jurisprudencia ya dice, bueno, si los menores tienen más de 18 años, pero siguen estudiando una carrera y luego tenemos el máster, normalmente las pensiones van a ser hasta que estudien el máster o la carrera.
Que el menor no estudia, pues hombre, entonces no le vas a pasar pensión. Que el menor resulta que después de 26 años está con 28 años haciendo una carrera y haciendo un máster, pues tú puedes decirle al juzgado, mire, es que el niño ya ha hecho la carrera y un máster, es que no quiere, el niño o la niña, es que no quiere trabajar, está en edad de trabajar, entonces yo ya no tengo obligación. Pero los estudios iniciales, los primeros universitarios, tú vas a tener que pagar pensión. Y luego había la pregunta que me habías hecho antes, que yo... de si se le tiene que dar hasta los 18 años o sí, más. pero antes me habías hecho otra que nos ha... Como esto es tan... La pensión de alimentos, hemos hablado de ella. Sí, luego... es que esto hemos es que tocado podemos... muchos temas, sí, sí, y no puede, a mí y podemos seguir. Partida Sí, exclusiva, ha sí, sido la primera. sí, bien. Ya me acuerdo lo que te iba a decir. Una cosa son las pensiones de alimentos y otra cosa son las pensiones compensatorias. Las pensiones de alimentos ya hemos dicho que son para los menores. La pensión compensatoria es para el otro cónyuge. Y claro, aquí hay una evolución histórica. Pues los primeros divorcios muchas veces era la mujer la que no había trabajado, y entonces nos encontrábamos con divorcios de señoras mayores que no tenían acceso al mundo laboral, y entonces se pedía una pensión compensatoria. Las cosas han cambiado, entonces es muy difícil que te den una pensión compensatoria si, pues voy a poner el caso de una mujer, podría ser también un hombre, que tiene posibilidad de trabajar, que no tiene ninguna enfermedad que le impida trabajar. Entonces ya es muy difícil pedir una pensión compensatoria, pero se puede pedir porque muchas veces hay una gran diferencia económica entre uno y otro y habrá que ver las circunstancias. Entonces esa es la diferencia. Y digamos, a los niños, ¿tú crees que se le tendría que dar como un asesoramiento psicológico cuando hay un divorcio? O Sí. ya incluso los padres, porque es un tema que yo creo que te tocará a ti y que a lo mejor no sé si muchas veces haces como de psicóloga, ¿no? Pero ¿tú crees que se tendría que integrar? No sé si ya lo hacéis, pero en el proceso esto de los niños, de hacerle como un seguimiento. Pues es muy interesante lo que dices, porque hay muchos jueces que sí que están a favor de ello. Yo aconsejo, yo creo que la mayor parte de mis clientes, que vayan a un psicólogo. Yo puedo ver cosas, pero yo no soy un profesional. Entonces yo puedo deducir cosas que tú me cuentas, pero no te puedo tratar. Y no debo, porque no soy un psicólogo. Entonces yo te voy a aconsejar siempre ir a un psicólogo. ¿Por qué? Porque tú estás pasando por un mal momento y hay profesionales que te ayudan. Tú puedes hacer lo que tú quieras, por supuesto. Los niños, sí. Es muy importante. Y hay jueces que son muy innovadores y se está buscando siempre en derecho de familia cómo proteger a esos niños. Por eso te decía que lo central es proteger a esos menores. Date cuenta que los niños, hay muchas veces que se pide que un menor vaya a un juzgado. Claro, ese niño o esa niña lo que se plantea cuando yo lo veo es: si yo hablo, estoy perjudicando a papá o a mamá. Es que qué duro, ¿eh? Qué duro someter a un niño a que lo que tú digas a uno le va a favorecer, pero a otro le va a destrozar. Y bueno, luego uno de los progenitores se echa a llorar cuando está el niño. O sea, yo me acuerdo hace poco que recogíamos a una madre y a una niña. Era la parte contraria la que pedía que la niña declarara. La niña devolviendo en el coche, tuvimos que parar. Claro, es que se somete a los menores a algo durísimo. Y luego los juzgados son conscientes de eso y lo tratan fenomenal en la mayor parte de los casos. Me acuerdo que hay un juez que alguna vez se ha traído a su perro para que el niño, mientras declaraba, pues hablara con un perro. Hay otro que
todo esto es por lo que me cuentan, porque nosotros no entramos en esa declaración, los abogados, que tiene fotos de Real Madrid. O sea, los jueces son conscientes de eso, los fiscales también, los psicólogos intentan hacerlo de la mejor forma posible. Pero en el fondo, tú estás haciendo que un menor tome una decisión muy importante. Y luego los jueces tienen que oír a esos menores. Y muchas veces, después de que han declarado, el juez llama a los letrados. Y antes de empezar a hablar el proceso, el juez te dice, mire, ha declarado que el niño que se quiere ir con el padre. ¿Y él puede decidir con quién irse? A ver, la ley dice que tú puedes declarar a partir de los 12 años. Hay juzgados que te dicen que el niño, que incluso que declaren con menor edad. La ley dice eso. Lo que yo veo es que a partir de los 14 años tiene bastante importancia lo que dice el menor. Pero claro, muchas veces te encuentras con situaciones de que hay un padre o una madre que se preocupa de la educación del menor y el otro pues le da regalos y claro, es maravilloso. O sea, si... Entonces, ahí, claro, la ley es la ley y la ley dice eso, pues hay que seguirlo. Y el juez lo sigue, claro. Es que tú tienes que actuar según lo que dice la ley. Es duro, ¿eh? Los menores es duro. Yo por eso prefiero los mutuos acuerdos y evitar que vayan a declarar. Margaret, ¿se puede revisar el convenio regulado? Sí. A ver, sí, no porque tú quieras. Hay un procedimiento que se llama modificación de medidas, pues porque han surgido otras cosas ajenas a ti, alargadas en el tiempo, y entonces sí se puede revisar. Yo ya te digo que yo soy muy partidaria de que haya acuerdos, hay a veces en que no se puede, y hay a veces en que los casos de manipulaciones de los menores, que lo ves en el despacho, son sangrantes y te dan muchísima rabia. Pero claro, yo no soy psicóloga, no es mi hijo, y hay a veces en que muchas veces los juzgados lo detectan inmediatamente, pero otras veces no, que hay grandes manipuladores. Y hay a veces en que, hay a veces en que, claro, a mí me dicen con 16 años, tengo un padre o una madre que me consiente todo y el otro no, ¿tú con quién te quieres ir a vivir? Estoy hablando en términos generales, pero eso sucede. Porque, Margaret, si se incumple lo acordado en un divorcio, ¿qué consecuencias hay y cómo gestionar esta situación? Tú puedes pedir una ejecución de la sentencia. Es un procedimiento civil. Entonces puedes decir, no está pagándome la pensión, no está realizando las visitas. Entonces hay un juicio, hay una demanda y hay un juicio que se puede llegar a un acuerdo. Si no se llega a un acuerdo, se va a juicio, o sea, se convierte en contencioso. Lo bueno del procedimiento de familia y en general civil es que se puede llegar a acuerdos. Y entonces los acuerdos reducen la conflictividad. Dicen, no sé si es cierto o no, me gustaría saber tu opinión, que a día de hoy como que la mujer es más independiente, ha generado como más divorcios a día de hoy. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que al tener más independencia la mujer por la evolución está generando o no? Claro, yo creo que es una evolución social. Partíamos, como te he dicho antes, antiguamente es que la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre. Entonces, claro, al acceder a un mercado laboral y al tener... Es que el dinero es muy importante. Seas hombre o seas mujer. Entonces, si tú tienes dinero, tienes una vida profesional, tú puedes elegir. Entonces, claro, antes no podías elegir. No existía el divorcio. Y ahora sí. Entonces, más que porque seas mujer o hombre, yo creo que es porque tienes una independencia económica y una facultad para decidir. Es que el dinero es muy importante. Hay una cosa que no te he dicho y yo siempre digo, tómate un café
con tu pareja cuando la estás conociendo. Pregúntale, esta es mi opinión personal, y es una opinión personal, pero creo que sí que puede ayudar. Pregúntale, independientemente de que te parezca guapísimo, guapísima, esté estupendo y no puedes vivir sin él o sin ella, pregúntale, y ya te digo que puede ser por una película, por un libro que hayas leído, ¿qué es para ti una esposa? ¿Qué es para ti un esposo? Igual te das cuenta que lo que él opine o lo que ella opine no tiene nada que ver con lo tuyo. Pregúntale qué es para ti ser padre o qué es para ti ser madre. Es que eso es fundamental cuando estás conociendo a alguien que va a ser tu pareja. Y bueno, es que te podría decir infinidad de ejemplos. Si quieres te pongo 2 o es que no sé el tiempo que tienes, pero esto... Pon un ejemplo. Por ejemplo, pues Ana, te voy a poner hombre y mujer, aunque podían ser 2 mujeres y 2 hombres. Ana pues conoce a Antonio y le dice a sus amigas, oye, Antonio, que es más guapo, es que es estupendo, me encanta Antonio y además le gusta la misma música que yo. Y Antonio conoce a Ana y le está diciendo a sus amigos, vaya, una tía, está buenísima y además le gusta la misma música que yo y está estupendo. A ver, Ana se ha educado en una casa, ella tiene una idea muy romántica del matrimonio y para ella su pareja es que esté con ella siempre. Y es muy respetable y está muy bien. Y Antonio, pues ha tenido un padre ausente, Antonio necesita su espacio y también está muy bien. Y para Antonio, tener una pareja te acompaña en algunas cosas, pero Antonio quiere su independencia y necesita su tiempo para estar solo. Entonces pasa un año y Ana habla con sus amigas. Ay, Antonio no me acompaña a ningún sitio, parezco una viuda, voy sola a todos los lados. Y entonces está fulanita, que es la lista, que no ha tenido pareja nunca, pero ella sabe, además le dice, Antonio no te quiere. Entonces el otro, Antonio está hablando con sus amigos. Es que me tiene frito. Todos los días quiere ir conmigo, esta mujer no me deja en paz. Y entonces está Luis, que es un ligón, porque no tiene ni idea de pareja, pero le dice, ¡puf!, te tienes que divorciar. Entonces aquí nos encontramos con 2 formas distintas de concebir lo que es una pareja. Y entonces Ana y Antonio tienen 2 opciones, o acaban divorciándose o acaban hablando. Y entonces, y eso también es madurez, claro. Y entonces Antonio igual le dice, mira, yo te adoro, pero yo necesito mi espacio. Y Ana puede aceptarlo, ¿no? Y Ana dice, no, yo quiero que tú vengas conmigo y que vengas de mi brazo y que estés en todas las reuniones familiares, pero igual no necesito que estés en todas. Igual necesito que estés en 1 o 2. Y Antonio dice, pues me parece una buena idea. Pues han llegado a un acuerdo. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Respecto a los padres, si quieres te pongo otro ejemplo de un juicio, que vi un juicio contencioso. Bueno, y entonces yo la llevaba a ella. Tenían 3 hijos. Y es que lo conté alguna vez porque me llamó mucho la atención y nos dejó a toda la sala. Y entonces él habla. Bueno, él, un desastre de padre, no pagaba las pensiones, no veía a los niños. Bueno, entonces él se pone a hablar porque le interroga la fiscal. Y él empieza a decir, es que yo soy un padre buenísimo, es que yo le he puesto los pañales a los niños desde siempre y los he llevado alguna vez al parque. Entonces aquí mi mujer me tiene frito. O sea, si yo soy un padre estupendo. Él, desde su perspectiva, era un padre estupendo. Desde la perspectiva de la ley, era un desastre de padre. Pero él lo decía tan convencido. Y hay una energía que tú ves, de alguna manera que tú percibes que alguien está diciendo la verdad. Que incluso me dice mi clienta, dice, es que estoy impresionada. Es que de verdad se cree que él es un padre estupendo. Y claro, yo pensaba, habéis tenido 3 hijos. Qué pena que no hubierais hablado. Porque, claro, también hay que ser sincero. Pero igual si lo hubieran hablado más, que bueno, mi clienta hacía, la verdad es que yo creo que hizo, y él también, pero es que tenían unas concepciones distintas de lo que era la crianza de un niño. Quizás antes deberías de hablar. Es verdad que luego, claro, me puedes decir, pues yo ya hablé y me ha salido mal. Sí, pero si estás en una relación, este es mi consejo,
habla antes de qué es para ti el matrimonio. Es que hay a veces en que lo que es para mí no es para ti. Y no significa que yo sea una buena persona o que tú seas una mala persona. No, significa que tú lo ves de una manera y yo lo veo de otra. Entonces, o llegamos a acuerdos sinceros, porque claro, una cosa es que yo llegue a un acuerdo, o sea, me venda para que tú seas feliz. Entonces ahí vamos mal. Margaret, ¿qué serían Sí. los divorcios grises? Pues eso es la moda. Ahora estamos viendo en el despacho una parte de los divorcios. Y son divorcios de gente que tiene de 50 años para arriba. Ha estado casada 30, 40 años. Y a mí me llama la atención que lo tienen todo muy claro. Han hecho las cuentas y ya tienen clarísimo que se quieren divorciar. Y lo que veo también es que, por lo general, el otro, el cónyuge viene y dice, bueno, yo, como ella quiere divorciarse, como él quiere divorciarse, pero está muy segura la persona que ha comenzado el divorcio, aunque venga con la otra parte. Y bueno, pues es gente que ya ha tenido, por lo general, sus niños, se ha preocupado de la crianza, ya los hijos son mayores, ya como su responsabilidad parental ya la ha dejado un poco aparcada. Y parece, y digo parece, que es cuando ha empezado a pensar más en ella o en él, o se ha dado cuenta que esa relación no iba a ningún sitio. Entonces se llaman grises por eso, por la edad a la que te divorcias. Y cuando se habla de separación de bienes o gananciales. Bueno, eso es un temazo. Tú tienes que saber la diferencia entre bienes gananciales y separación de bienes. En el derecho común, en casi toda España, si tú no dices nada, se entiende que tú te has casado en régimen ganancial. En Cataluña no. En Cataluña se entiende que es separación de bienes. Por eso te decía que el dinero es fundamental. Y tú tienes que pensar en un patrimonio. Entonces, bienes gananciales, pues un cajoncito. En bienes gananciales vamos a pensar lo que decíamos antes. Esta es Ana y este es Luis. Ya te digo que puede ser Ana y Pepa o Luis y Antonio. Bien. Entonces, están en bienes gananciales. Entonces, tienen un cajoncito común, vamos a decir, que es el dinero del matrimonio. Porque tú cuando te casas tienes también una sociedad económica. Y entonces, ¿qué significa gananciales? Pues que todo lo que gane Ana y todo lo que gane Luis va a ser de los dos. Hay una cosa que se llaman bienes privativos, bienes de una herencia, bienes que tú tuvieras antes, pues esos son bienes gananciales. Separación de bienes. Separación de bienes quiere decir que ya no hay un cajón, hay 3 cajones. El de en medio, Ana y Luis tienen que contribuir a las cargas del matrimonio. Es decir, esto con esta palabreja, pues cargas del matrimonio es el dinero que tú necesitas normalmente para vivir. Y ahí hay un acuerdo abierto, pues por ejemplo, contribuimos a la luz, contribuimos al teléfono, hay un acuerdo, entonces eso se llaman cargas comunes. Ese es el cajón central. Y luego Luis tiene su cajón de su patrimonio, si hay separación de bienes, y Ana tiene su cajón de su patrimonio. Y entonces ahora la gran pregunta, ¿qué es mejor, gananciales o separación de bienes? Y entonces aquí nos encontramos con gente que dice, no, gananciales siempre, no, separación de bienes siempre. Y yo siempre digo que hay que estar a las circunstancias de cada persona, porque aquí estamos hablando de individualidades. Ejemplos. Hay gente que viene al despacho que yo creo que es lo que se debe hacer y preguntar a los abogados. ¿A mí qué me conviene más? Imagínate Antonio y Pedro que se casan y Pedro es diplomático. Entonces Antonio le va a acompañar. Antonio no va a tener unos ingresos fijos. Quizás les convenga estar en gananciales. Pepa y Juan tienen una empresa, cada uno igual les conviene estar en separación de bienes.
una cosa muy importante, y por eso claro, el matrimonio es que la madurez es muy importante. Si tú eres incapaz, no es que seas incapaz de manejarte, pero sí que no te importa mucho, tú no vas a velar por tu patrimonio. Y bueno, tú te vas a centrar más en tu familia, pues igual te conviene estar en gananciales. Es que no es más bueno lo uno que lo otro, es mi opinión personal. Yo creo que se debe hacer un traje a la persona. Entonces, no, yo es que quiero separación de bienes porque todas mis amigas lo dicen. Bueno, si tú te guías por lo que todas tus amigas lo dicen, es muy respetable, ¿eh? Quizás deberías de pensar qué es lo que a ti realmente te conviene. Porque los temas de los contratos pronunciales también. Sí. Hay una cosa que te quería decir y ahora lo unimos con los contratos prematrimoniales. Tú, en nuestro derecho, hay una cosa que se llama capitulaciones matrimoniales. Aquí todo va de palabrejas. Bueno, las capitulaciones matrimoniales es un contrato que tú haces ante el notario respecto a tu régimen económico. Entonces, tu régimen económico puede cambiar y eso se hace yendo al notario y firmando las capitulaciones matrimoniales. Entonces, tú no tienes por qué tener gananciales toda tu vida, ni separación de bienes toda tu vida. Las cosas pueden ir cambiando. Los acuerdos prematrimoniales es una cosa, antes se hacían capitulaciones matrimoniales. Esto es una cosa que viene del mundo anglosajón y se empiezan a hacer y vemos en el despacho cada vez hay más. Cataluña siempre tiene una de las legislaciones más novedosas y, por ejemplo, el Código Catalán, en el artículo 231.20, recoge cómo tienen que ser los acuerdos prenupciales, pero la otra legislación común no los recoge. Y también lo que hemos visto que dicen los juzgados, o sea, tú no puedes acordar cualquier cosa. Los juzgados ponen un límite, que es, otra vez, los menores. Que estos acuerdos no vayan en contra de los menores y que no haya un gran desequilibrio entre las partes. Entonces volvemos aquí a las películas de Hollywood. Decían, claro, es que Jennifer López ha puesto en un acuerdo que tiene que tener con Ben Affleck no sé cuántas relaciones sexuales. Pues eso no sería válido en un acuerdo prenupcial en nuestro derecho, porque eso va en contra de la intimidad de la persona. Tú no puedes obligar a una persona a tener relaciones sexuales. O sea, que eso no valdría. O, por ejemplo, creo que era Shakira, creo, pero no estoy completamente segura, que decías, en caso de que yo descubra una infidelidad, pues mi marido no tendrá derecho a tener la custodia de los niños. Eso no tendría validez en nuestro derecho. Y tú puedes acordar unas cosas, pero imagínate que tú y yo acordamos que vamos a tener una custodia compartida. Pero es que nos divorciamos y a mí me sale un trabajo en Berlín. Y entonces, tú en Barcelona, yo en Berlín, ¿cómo vamos a tener una custodia compartida? Entonces, hay que pensar cómo se hace un acuerdo prematrimonial. Lo bueno es que tú piensas cosas cuando estás en buenos términos con tu pareja. Entonces no vas a llegar a acuerdos cuando este se va a enterar, estoy dolido. Entonces eso es ventajoso. Pero yo aconsejo ir a un abogado. Y además, los acuerdos prenupciales también se aplican a las parejas. De hecho, en fin, son muy interesantes y está bien hacerlos, o por lo menos es que tú tienes que hablar, aparte de qué es para ti una esposa, creo yo, para ti un esposo, un padre, una madre, cómo organizamos el dinero. Que todos somos un poco producto de nuestra época, que hablar de dinero no es como muy educado, que me da un poco de vergüenza, pero sí deberías de hablar de dinero, a ver cómo nos organizamos. Y luego la vida de un matrimonio también va cambiando. Yo creo que, por ejemplo, los acuerdos prenupciales también son buenos si tú tienes un negocio, porque imagínate si estás en gananciales o no estás en gananciales, pero tienes cosas comunes, pues por ejemplo el dueño del negocio puede decir, pues en caso de que haya un divorcio, seré yo, dueño de la empresa, quien gestione esa división de patrimonio, o se pueden llegar a muchos acuerdos. Pero esto no es Hollywood, es que tenemos
tenemos una legislación distinta. Es que hay algunos que te pueden decir, Margaret, es que si escojo uno u otro puedo demostrar como desconfianza hacia mi pareja. Claro. Ese es. Claro, eso es un. Eso es un problema y se lo tendrás que plantear a tu pareja. Yo he contado alguna vez una cosa que a mí me impresionó, que era que ella le había dicho, venía el señor y decía, bueno, es que me ha planteado mi pareja, el extranjero, que en caso de que nos divorciemos, todos los pisos que tengo se los pongo a nombre de ella. Y yo decía, pues yo esto lo veo muy desfavorable para usted. No, pero es que ella me dice que si no, no se casa conmigo. Claro, yo pensaba, pues mucho no te quiere. Pero claro, tú eso no se lo puedes decir al cliente, primero porque no es mi labor. ¿Quién soy yo para decirle? Yo tengo una percepción personal, pero yo puedo estar completamente confundida. Pero no suena bien. Y luego, claro, hay gente, por ejemplo, que por su educación, pero yo creo que más en generaciones anteriores, no puede estar en separación de bienes, porque le parece que es una falta de desconfianza. Pero también me he encontrado, y eso alguna escritora famosa lo ha dicho, que se ha puesto en separación de bienes. Bueno, como tú tienes patrimonio, cariño, pues hacemos separación de bienes. Pero luego yo no pienso en mi patrimonio. Entonces hay un divorcio y me encuentro con que mi pareja, como tenía muchos bienes, pues esos bienes le ha ido rentando dinero. Y yo, como he ignorado que yo tenía que pensar en mi patrimonio porque tenía separación de bienes, lo que yo he ganado ha ido a la casa y yo estoy sin nada. Entonces, si tú estás en separación de bienes, tú piensas que tú tienes que velar por tu patrimonio. No es porque seas más bueno o más malo, sino porque tienes que velar por tu patrimonio. Que tú estás en bienes gananciales es distinto. Todo va al patrimonio común. ¿Qué es más bueno? Pues va a ser según tus circunstancias. No hay nada ni más bueno ni nada más malo. Porque, Margaret, ¿realmente qué implicación tiene un matrimonio en sí? Un matrimonio, mira, yo creo, como abogada, yo creo que te voy a leer los artículos del Código Civil que te leen cuando te casas. Que creo que esta es, es lo que le da más realismo. Y es que es así. El artículo 66 dice que los cónyuges son iguales en derechos y deberes. El artículo 67 es el Código Civil, dice los cónyuges deben respetarse y ayudarse mutuamente y actuar en interés de la familia. El artículo 68 de nuestro Código Civil. Los cónyuges están obligados a vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente. Deberán además compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de los ascendientes y descendientes y otras personas a su cargo. Implica un compromiso. Compromiso serio. Muchas gracias. ¿Qué es lo que realmente ralentiza un divorcio? El dinero, no estar de acuerdo en cómo se va a repartir el dinero, y los menores. Las visitas con los menores. Eso es lo que ralentiza un divorcio. Y con todo lo que has vivido, con tu experiencia y tal, ¿crees que el divorcio afecta a la autoestima o ha llegado a afectar la autoestima de tus clientes? Pues qué interesante, nunca he pensado eso. Yo es que creo que el divorcio, con todo el dolor que lleva, es una oportunidad para comenzar una nueva vida. Creo que si te afecta la autoestima o no también depende de cómo tú seas. Pero me llama la atención porque desde mi punto de vista, o sea, un divorcio no es que uno sea incapaz o que es simplemente que dos personas han intentado llevar una vida en común y no han podido hacerla. Pero eso no significa, como te decía al principio, que uno sea más bueno o que otro sea más malo. Es como un negocio, significa que algo no ha pervivido en el tiempo, que no ha podido ser. Pero eso no significa que tú seas una bellísima persona o que la otra persona sea una bellísima persona. Y eso no significa que tú en un futuro puedas
o no puedas encontrar una pareja. ¿Por qué no? De hecho, las estadísticas ya te digo que dicen que el 86% vuelve a casarse en los 5 primeros años. ¿Que te afecte a la autoestima? A ver, también depende de cada uno como sea. Si tú piensas que es un gran fracaso y te lo tomas en plan melodramático, sí, pero ya te digo que un divorcio no significa que tú seas bueno o malo o que tú no seas válido para volver a tener otra pareja. Significa que con esa persona no te ha funcionado. Pero es que quizás haya algo muchísimo mejor que te está esperando. Es que mi madre decía que cuando se cierra una ventana se abre otra. ¿Y qué tienes que decir respecto a esas personas que aguantan en un divorcio? Quizás en una relación tóxica acerca de los niños. Claro. Primero, ¿quién soy yo para decir lo que está bien o lo que está mal? Y yo creo que todos los operadores jurídicos respetamos muchísimo la opinión de cualquier persona. Si tú piensas que tú tienes que seguir por los niños, ¿quién soy yo para decirte nada? Fenomenal. Luego verás tú el sufrimiento que eso te produce o no. Quizás lleves a un divorcio gris. Cuando tengas 50 años digas, mira, yo es que esto no lo soporto. Pero ya te digo que con el máximo respeto. Las decisiones que una persona toma sobre su vida personal, o sea, ¿quién soy yo para tener una opinión al respecto? Muy respetable. Porque ¿tú crees que se debería de celebrar el divorcio como un nuevo comienzo? Pues hay gente que lo celebra, ¿eh? Sí. Pero claro, también tienes que ser consciente que el divorcio, como cualquier cambio, lleva un dolor. Entonces, si tú lo quieres, ya te digo que quién soy yo para decir nada. Si tú lo quieres celebrar, pues celébralo. Que sepas que también va acompañado de un cierto sufrimiento, pues porque se ha roto algo. Pues eso no significa que tú en el futuro vayas a ser un desgraciado o una desgraciada. Ya te digo que igual te da la posibilidad de, si tú quieres, encontrar una relación muchísimo mejor. Y tú en los procesos de divorcio, Sí. Margaret, no sé si te suelen decir que ven a su pareja transformarse. Es decir, se hagan como otra versión de ellos que quizás nunca han visto. Sí, puede ser. Claro, qué pena que no la hayas visto antes. Pero es que muchas veces pues ni la persona sabe a veces cómo es ella misma. Ya te digo que depende mucho de la madurez. Sí, porque hay personas, claro que hay tantas posibilidades como personas. Hay personas que bueno, saben que se divorcian, toman una serie de medidas, pero hay gente que no se quiere divorciar y le da mucha rabia. Hay gente que dice, ahora te vas a enterar porque está dolida. Incluso muchas veces cuando ha pasado un tiempo dicen, ¿cómo pude yo reaccionar así? Pero es que estaba dolido y estaba... Y hay gente que dice, es que yo no pensé que me había casado con esta fiera. O sea, es que esto o me está haciendo la vida imposible o me está haciendo muchísimo daño, está haciendo muchísimo daño a los niños. Sí, claro, son momentos muy dolorosos. ¿Tú crees que la deuda en divorcio se reparte justamente? Porque hay personas que dicen que no, que la ley favorece más, por ejemplo, a la mujer. ¿Qué piensas acerca de esto? A ver, primero habrá que ver en el régimen económico que estás, en el de separación de bienes o en el de bienes gananciales. Yo no creo que se favorezca más a un género que a otro. Lo que pasa que, por ejemplo, yo oigo eso, por ejemplo, si alguien tiene la custodia exclusiva y para proteger a esos menores, pues imagínate, tú y yo estamos casados y resulta que nos divorciamos, tenemos 3 niños pequeños, la casa es tuya, pero como yo tengo la custodia exclusiva, yo vivo en esa casa con los niños hasta que los niños tienen 23 años. Claro, tú dirás, es que claro, es que ella se ha quedado con la casa. Sí, no se ha quedado con la casa primero porque tú tienes la propiedad, pero sí es cierto que durante un tiempo, por protección a esos menores, como yo tengo la custodia exclusiva y no tengo otro sitio donde vivir,
igual ahí me conceden la casa. O sea, yo creo que depende de los menores más que del género. ¿Tú crees que el amante debería ser parte del proceso legal ante una infidelidad? O sea, éramos pocos y ¡la otro más! Si es difícil bueno, el que faltaba ya. El amante ya. El que faltaba. No, de ninguna manera. De hecho, cuando tú divorcias a alguien, cuando hay un divorcio, yo siempre digo que hay un consejo de sabios, que es el papá, la mamá, el del bar, el cuñado. Eso estando fuera del divorcio. Imagínate, desde mi punto de vista, si aparece el amante y se sienta ahí también, porque entonces, ¿y qué pasa si uno tiene amante y el otro no? ¿Y cómo le va a sentar a la otra parte que aparezca? Bueno, ¡ay, Dios mío! Difícil, ¿eh? Y esas relaciones que abren la relación Sí. para quizás evitar el divorcio, por ejemplo. ¿Qué son las relaciones abiertas? Sí, correcto. Bueno, sí, te lo digo porque hay muchos famosos que se pronuncian al respecto. A ver, la legislación no dice nada acerca de cómo tú tengas que llevar tus relaciones personales. Entonces, pues un máximo respeto. ¿Quién soy yo para decir cómo tienes tú que llevar tus relaciones personales? Hay gente que dice, esa es la solución. Yo, a ver, una pareja no sé si se soluciona por una cosa. Ya te digo, ¿quién soy yo para juzgar? La legislación no dice nada, un juez no va a decir nada, salvo que haya un menor y eso afecte a los menores. ¿Es real que hay un síndrome de los 40 años acerca del divorcio? A ver, yo veo que esos 40 años coinciden a veces, bueno, es que va cambiando. Quizás cuando los niños empiezan a ser un poco más adolescentes y tú tienes más tiempo, sí es cierto que es una edad en la que tú te planteas qué ha pasado con mi vida, qué quiero hacer con mi vida. Sí, hay momentos en los que tú te vas a plantear y vas a hacer una retrospectiva de cómo ha ido tu vida, cómo quieres que vaya y sí, es un momento que se producen divorcios, claro que sí. Cuando te jubilas es otro momento. De repente es un cambio muy grande y además cada vez va a haber más población jubilada. Entonces, de repente, están los dos juntos todo el rato. Y bueno, cada uno lo gestiona a su manera y ahí entran también los divorcios grises. Me gustaría saber, porque hay muchas personas que también quizás se encuentran en este contexto, que tú te quieres divorciar y ves a tu pareja que está pasando por una situación grave de salud. Claro. ¿Cómo se gestiona esa situación? ¿Es posible? ¿No es posible? A ver, la ley dice que tú te puedes divorciar cuando quieras. O sea, eso de volvemos a las películas, pues no te concedo divorcio. Y tú dices, pues la legislación española, pues me importa un bledo, porque yo puedo pedir el divorcio cuando quiera y tú no me lo puedes negar, según la ley. Entonces, claro, como te decía, un matrimonio es la historia de tu evolución, entonces pasan muchas cosas en la vida. Pues yo he visto de todo. Gente que ha sentido que tenía que estar con esa persona, gente que no puede aguantarlo. Tú lo tendrás que gestionar como tú internamente creas que debes. ¿Instrumentos para divorciarte? Hay. Si me estás preguntando qué es lo que debes hacer, yo no soy quien para decirte lo que debes hacer y la ley tampoco es quien para decirte lo que debes hacer. O sea, hay un máximo respeto a tu esfera privada. Yo creo que tú, tendrás que plantearte tú qué es lo que quieres hacer y ahí funcionan muchas cosas. Son decisiones muy personales que la ley no entra. Ahora imagínate, Margaret, que te viene alguien y te dice, Margaret, mi pareja manipula a mi hijo. Lo está poniendo en contra mío. Eso mucho. Es que eso me viene muchísimo, además. Y estamos en un proceso de divorcio. Sí. ¿Cómo se gestiona eso? Es muy complicado. A ver, yo no soy psicólogo, entonces yo siempre digo a los clientes, vete a un psicólogo. Sí, sucede a veces
de forma involuntaria, un progenitor no se da cuenta, pero otras veces sucede con mala fe. Y lo vemos, además, todos los operadores jurídicos. Tú puedes pedir un informe psicosocial al juzgado, que es lo que te decía, que el juzgado valorara las circunstancias de esos menores o de ese menor, pero a veces te puede salir mal y el informe psicosocial no sale como tú quieres. Pues el juez y el fiscal se van a valorar muchísimo como prueba fundamental ese informe psicosocial, que es de psicólogos que ni los ha contratado un progenitor ni otro. ¿Cómo gestionas eso? Pues con un psicólogo y es que poco puedes hacer. Es que yo, por ejemplo, tengo un caso ahora mismo así, y entonces es una pequeñina y dice unas cosas que uno de los progenitores dice en contra de otro, y me enviaba la madre una carta porque me dijo: te voy a escribir cómo me siento. Y qué duro, qué duro, y mira que tú intentas tener una objetividad, es muy difícil. Por eso los tribunales, es que vuelvo a ser reiterativa, pero los tribunales tienen la función de proteger a ese menor o a esa menor, y los niños son los que más sufren. Porque un adulto, tú tienes más recursos, pero un niño muchas veces no sabe ni ponerle palabras a eso que está sucediendo, y además pones la responsabilidad en un menor de tu matrimonio. ¿Y saben diferenciar cuando el niño es influenciado por un padre? Qué buena pregunta. En teoría deberían y están preparados para eso, y en general lo hacen muy bien. Pero hay otras veces en que no. Hay veces en que la manipulación es tan sibilina que no lo detectan. Date cuenta también que los psicólogos, los forenses tienen varias horas. A ver, en general sí, son muy buenos, pero hay alguna vez en que dices: ¿cómo es posible que tengamos este informe? Pues Margaret, para ir concluyendo, sí. Para las personas que estén pasando una batalla general, no sé qué consejo les podrías dejar. Mira, yo te voy a dar 10 puntos que dice la Asociación de Abogados de Familia a la que yo pertenezco, y te los voy a leer, si te parece. Sí, no es mi opinión. Mi opinión personal, ya te la he dicho, es que mantengas la calma, que vayas a un profesional, que pienses a largo plazo y que pienses que hay unos menores que es tu responsabilidad. Es que ese chiquitín, que a ti te parece que es así, se va a convertir en un tío alto, en una tía alta, poderoso, importante, y tú vas a tener responsabilidad en quién va a ser esa persona. Pero mis compañeros y los jueces y demás han elaborado este decálogo, que yo creo que es muy útil leerlo, y te lo voy a leer. Las buenas prácticas para un buen divorcio en 10 reglas de oro. La primera: mantenga al margen del divorcio a los hijos. Nunca utilice a los hijos como arma arrojadiza contra el otro progenitor. El impacto psicológico de la ruptura es menor si los padres cooperan. Mira la cámara. El impacto psicológico de la ruptura es menor si los padres cooperan. Importantísimo. Segundo punto: no delegue en los niños, niñas y adolescentes la toma de decisiones esenciales. Tercer punto: intente racionalizar la situación. Evite dejarse llevar por los sentimientos. 4. Intente alcanzar un divorcio de mutuo acuerdo. Es más económico que un procedimiento contencioso y le ahorrará sufrimiento emocional y tiempo. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 78,9% de los divorcios en España son de mutuo acuerdo. Quinto, evite tratar con su cónyuge aquellas cuestiones sobre las que no se ponen de acuerdo, porque acabarán discutiendo. Déjelo para su abogado o para su abogada. Hable únicamente de aquellas cosas sobre las que no hay discusión. Sexta, trate de agilizar el trámite. Ralentizar las discusiones sobre los efectos del divorcio no suele conllevar ninguna ventaja.
Cuanto más se alargue una situación complicada, peor. 7. Evite comparaciones con otros divorcios de parientes o conocidos. Recuerde que cada familia es un mundo, que todos los divorcios son diferentes y que la mayoría de las veces no son comparables. Recuerde que el objetivo de un buen abogado o de una buena abogada de familia es confeccionar un traje a medida para su familia, huyendo de clichés o fórmulas estereotipadas. 8. Un buen convenio regulador perdura en el tiempo y merma el conflicto. Un convenio regulador es el documento en que los cónyuges acuerdan las consecuencias personales y económicas de una separación o divorcio. Su contenido se pacta de mutuo acuerdo y es de obligado cumplimiento después de la ruptura matrimonial. 9. Si hay patrimonio, como la vivienda, repártalo. No es bueno mantener bienes en común una vez divorciados porque es un foco de conflicto. Y 10. Recurra a un buen abogado o abogada de familia especializado, con habilidades multidisciplinares. Le ahorrará sufrimiento emocional y tiempo, y a la larga será más económico. Y yo añadiría, estamos a su servicio. Pues hasta aquí hemos llegado, Margaret. Dejaremos que tu legado aquí en Batalla Interna para todas las personas que les hace falta. No sé si quieres añadir algo más y si no... Pues muchísimas gracias, he estado muy a gusto y qué importante que tú hagas programas así para que podamos ayudar a gente y que supere la batalla interna que supone un divorcio, que luego se dé la luz. Pues hasta aquí hemos llegado y nos vamos despidiendo. Hasta la próxima. Chao.